Señor, anhelo tu presencia, mi corazón se extiende a ti, y en tu gran misericordia desciende y visítame. Solo un toque de tu misericordia podrá cambiar mi ser. Oh, abre las puertas del cielo sobre mí y nunca el mismo seré. Qué gozo estar una vez más aquí en nuestro local de reunión, amados. Creo que esta necesidad de checar y que esta transmisión tenga que ser necesariamente aquí, deseamos en el Señor, en nuestro corazón, que solamente pueda ser para la bendición de todos aquellos que nos logran escuchar. Así es que espero que hoy estemos finalizando nuestras pruebas para encontrar todos los detalles y los recursos que necesitamos para transmitir bien. Terminamos nuestro mensaje pasado en la diferencia entre lugar santo y lugar santísimo y cómo aplica o cómo en mi experiencia estamos viniendo a llegar con el Señor a una relación más profunda. Y nuestro último verso en el cual concluimos de este punto número 2, que pondrían el propiciatorio, el cual queremos iniciar en esta noche para nuestra reunión. Esta parte del propiciatorio creo que nos va a mostrar cosas muy preciosas de lo que ya vimos en la vida de David. Así es que oremos al Señor. ¿Por qué no le pedimos que Él nos dirija, que Él abra mis oídos, que Él llene mi boca y que podamos recibir la palabra que Él quiere? Señor, es un gozo, Padre, venir y estar delante de ti, delante del arca, delante de tu presencia. Tal vez no sea la presencia manifiesta, pero sí es, Señor, donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, donde tú estás. Y así, Señor, como es entre el lugar santo y el lugar santísimo, Señor, el lugar de tu presencia, como cuando vienes mientras te alabamos. Señor, quieres mostrarnos a través de lo que ya vimos de la vida de David, cómo es que tú quieres que lleguemos cada uno a desarrollar, como David, esa relación profunda, hasta que conozcamos la presencia manifiesta de tu gloria. Danos sabiduría, Señor, y gracia para tener un corazón abierto y que tu Espíritu nos ministre en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, terminamos en el verso 34 de Éxodo 26 y hoy quiero retomarlo para volver allí a este verso. Porque dice, pondrás el propiciatorio. ¿Qué era esta parte del propiciatorio? Ok, según lo marcó Éxodo, cuando vimos la construcción del arca, dice que era una plataforma con un par de querubines, toda en su totalidad, de oro puro, de oro finísimo. Era labrada a martillo de una sola pieza. Y hermanos, cuando nosotros estudiamos el propiciatorio en la Escritura, ella misma nos muestra que en este propiciatorio se le denominaba ser el asiento
de la misericordia de Dios. Y miren, creo que esta parte nos ayuda mucho a ver esta esfera en la que ya mencionábamos en el mensaje anterior, cómo es que nosotros somos salvos, redimidos por Cristo Jesús y somos introducidos en el lugar santo. Pero se requiere calificar, hermanos, se requiere entrar en las experiencias personales de madurez en nuestra relación con Dios, porque si lo pudiera resumir y explicar de una manera más gráfica, ¿qué es lo que nosotros maduramos en nuestra vida? Las experiencias de poder, tantas cosas que suceden en nuestra vida cristiana. Yo me gozo que Pastor Bailey y todos nuestros maestros en Sion, a través de todos los cursos, son tan precisos, amados, en decirnos, mire, la madurez en la vida cristiana es básicamente el aspecto principal de desarrollar en nuestra vida personal el carácter de Cristo, el carácter de Dios. Y creo que esta parte del propiciatorio dice que pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y hermanos, esta arca, recordemos que estaba hecha de madera, de naturaleza humana, recubierta de Dios. Pero ¿saben qué requiere nuestra naturaleza humana que se está recubriendo solo por ser salvos? La sangre de Cristo ha trabajado en nuestra vida y ha empezado a desarrollar su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Dios es santo, Dios es bueno, y estas cosas empiezan a sucederse desde el nuevo nacimiento en nuestra vida. Fuimos limpiados completamente, justificados, redimidos de nuestra vida, y ahora ese carácter de Dios ha sido puesto, sembrado en nuestro corazón. Y nuestro ser entero es el que ahora puede empezar a avanzar, así como los querubines que estaban puestos sobre el propiciatorio, sobre el asiento de la misericordia. Es que, hermanos, en el primer mensaje yo mencionaba que si Moisés pudo ver algo así, nos dice Apocalipsis que está Dios en su trono y lo rodean los seres, los ancianos, los querubines, los serafines. Todos se postran delante de él, diciendo que él es santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Cuando nosotros podemos tener esos pasajes de la Escritura y mirar cómo es que estas seres que rodean a Dios, espíritus, criaturas, no sabría cómo definirlo para lo que quiero explicar, pero creo que ellos están rodeados y todo el tiempo están como los querubines, mirando la misericordia, la santidad, la bondad de Dios. Pero se requiere un carácter. Mire, no todos los espíritus están rodeando el trono. Dice la palabra que como toda estructura. Nosotros en nuestros países tenemos un área de gobierno, en nuestro caso eran Los Pinos o Palacio de Gobierno, ¿verdad? Después de ahí están pues las áreas más arregladas de los que sirven en el gobierno, y ahí vamos bajando hasta llegar, a veces le digo a los hermanos, mire, espiritualmente es un símil en lo natural. Yo les digo, ¿podría usted, hermano? Y yo le pregunto a usted, por favor, no metamos estigmas de que si se hace, si no se hace. No, solamente la pregunta va enfocada, es ¿a dónde le gustaría a usted vivir? ¿Sí? ¿En qué lomas? Porque tenemos las lomas de Chapultepec. Hoy cuando vamos allá, hermanos, es precioso. Todo lo que rodea a este lugar y entorno está tan hermoso y bien hecho que definitivamente da agrado verlo. Pero
el Señor nos ha plantado también para estarle sirviendo en esta área, que también vivimos cerca de las lomas, pero de Cuautepec. Y yo le digo a los hermanos, mire, solamente en una situación de relación, en su mente rápido haga una relación, en su condición actual. Mire, si usted vive en las lomas de Chapultepec, a lo mejor le haría falta darse una vueltecita por aquí, por las lomas de Cuautepec, para hacer la relación. Pero los que vivimos en esta zona y vamos a las lomas de Chapultepec, hoy inmediatamente vemos y decimos, wow, qué bonito es vivir ahí. Pero yo les pregunto a los hermanos, ¿tú podrías el día de mañana, de hoy a mañana, cambiar y radicar ahí en las lomas de Chapultepec y desarrollarte como cualquier persona ahí? Y ya cuando empezamos a hacer el análisis decimos, caray, pues no. Yo creo que a la inversa también sería muy complicado, ¿verdad? Porque para estar allí, en primera, el estatus económico de lo que se invierte para vivir allí, uno no lo tiene. En segunda, la educación, las formalidades y cada una de las cosas que se requieren para vivir ahí tampoco se tiene. Entonces hay que capacitarse, hay que pagar un precio por llegar a ese estándar que se requiere para vivir ahí, ¿verdad? Y hay que aprender a manejar, hay que aprender muchas cosas. Y es así en el reino de los cielos. Creo que cuando lleguemos a los cielos, muchos nos vamos a quedar muy asombrados. ¿Cómo me gozo cuando nuestro pastor comparte en la congregación estas cosas? Si tú crees que la meta es solo llegar al cielo y que ahí se acaba toda la historia y que no tenemos más recursos en la palabra de Dios para ver que fuimos rescatados y redimidos, ¿verdad? Con el propósito de no solo ser santos, sino de pasar más allá, de desarrollar en nuestra vida el carácter de Dios, para que desde esta tierra, amados, desde esta tierra, nosotros logremos avanzar y dar la talla de la estatura del varón perfecto, nos dice Pablo en sus cartas. Y esta estatura del varón perfecto es tener desarrollado el carácter de Cristo, el carácter de Dios en nuestras vidas. ¿Saben ustedes que solo de esa manera, cuando estemos en el cielo, podremos estar lo más cerca posible de su presencia? Nos vamos a admirar cuando estemos en los cielos y veamos que no todos se pueden presentar delante de la presencia manifiesta de Dios, porque aún en el cielo se requerirá de haber calificado para ir avanzando de gloria en gloria. Así nos dice la Escritura, ¿no? Dice que nosotros vamos avanzando en nuestra vida y nos vamos desarrollando, recibiendo de gloria en gloria hasta ser transformados completamente a la imagen de Dios. Y creo que esta parte del propiciatorio nos revela esto, amados. De la misma manera como dijimos que en el antiguo pacto el Espíritu no venía dentro de la persona, sino solo sobre los que Dios llamaba para servir con algún propósito en particular, y que ahora en el pacto renovado, nuestro nuevo pacto, el Espíritu Santo sí mora dentro de nosotros. Esta es la estructura del arca que va a contener estos tres elementos que más adelante los veremos. Pero el propiciatorio era de oro puro. Llamados, el oro puro nos da la Escritura cosas tan hermosas, tan bellas, como tan sencillo que decir que el oro de las calles, ¿verdad?, será un oro transparente como el cristal. Estos hermanos de repente hacen anécdotas y dicen, bueno, pero es que por ahí alguien llegó, no, es que yo me voy a llevar todo mi oro que acumulé en esta tierra, y cuando llega al cielo le dicen, mira lo que trajo asfalto, ¿verdad? Las calles de oro, los mares de cristal, nos hablan precisamente de la belleza y la realeza de Dios. Este propiciatorio era de oro puro, de una sola pieza. Y saben, hermanos, que sí logro mirar que los querubines que están en la misma presencia de Dios
ellos allá en los cielos, y no sé cómo vaya a ser, hermanos. Pastor Bailey dice que en el cielo vamos a seguir comiendo, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir creciendo en estatura. Yo creo que esto precisamente refleja la situación de que en el cielo continuaremos progresando hasta que nuestra vida, ¿sí?, califique para irnos acercando al lugar del monte de Sión, donde la Escritura nos deja en claro que es en el monte de Sión en donde la presencia manifiesta de Dios, ¿verdad?, estará, y no todos se podrán acercar ahí, hermanos. Y este propiciatorio me hace entender que los que están delante de la presencia de Dios en el cielo son una sola pieza con Dios, son un reflejo total de lo que Él es. Y solamente, permítame hacer algunas alusiones. ¿Recuerda cuando Isaías, cuando Daniel y algunos hombres de Dios que tuvieron la presencia manifiesta de los arcángeles y de ángeles, pero de ángeles que están en un rango arriba de los siervos comunes, como podríamos decirlo? ¿Y qué pasó con Isaías y con Daniel? Dice que desfallecieron sus fuerzas y cayeron como muertos, y por más que querían no podían. Y nos dice la palabra que les dice: no, yo solo soy un consiervo como tú. Ay, hermanos, no sé cuánto entendemos nosotros de la misericordia de Dios. Porque cuando Moisés le dice: Señor, permíteme ver tu gloria, tu rostro, y me basta, ¿verdad? Y el Señor le dice: no es posible, Moisés. No en estas palabras, pero yo creo que es muy gráfico poderlo mencionar así. No es posible, Moisés, porque no existe hombre que me haya visto y viva. Sí, nuestra naturaleza necesita ser transformada, pero le dijo: vas a ver como el cometa, el final, la colita de mi gloria, ¿verdad? Y cuando dice que pasó delante de él la presencia manifiesta de Dios, ¿verdad? Una de las partes que resaltó: Dios fuerte, grande, clemente, grande en misericordia, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Hermanos, me cuesta tanto trabajo oír al cuerpo de Cristo y mirar que muchos, que casi todos nosotros, tenemos tan corto entendimiento de la misericordia de Dios, que finalmente, como estos querubines que están tan hechos, tan enlazados al carácter de Dios, porque todo el tiempo están viendo el asiento de la misericordia de su Padre. Y para esto, como vimos en los mensajes anteriores, para entrar a la presencia manifiesta de Dios donde está el arca, se requiere calificar, hermanos. Por eso es necesario que nacimos como niños espirituales, que necesitamos crecer, como dijo David: oh, cuánto amo yo tu palabra. Todo el día es ella mi meditación. Hermanos, hay días que me cuesta trabajo mantenerme en esa frecuencia, que todo el día sea su palabra mi meditación. Ya empieza a ser algo más que cotidiano, pero David calificó para presentarse delante del arca. Y por eso el énfasis, amados. Quiero regresar en un recuento rápido de todos los mensajes que vimos de la vida de David. Y de ahí salen todos los salmos hermosos de las experiencias personales de David. Y el tercer aspecto es un compromiso de obediencia. Amados, si no guardamos estos tres aspectos en nuestra vida, no es posible pasar de un nivel espiritual al otro. Porque muchos años yo me preguntaba, después me expliqué, yo me preguntaba y decía: pero ¿por qué estos hermanos? Mire,
están ahí con el pastor, son sus ayudas, y estos otros están allí sirviendo en la iglesia. ¿Y por qué tienen todos estos series de conflictos y de situaciones que uno dice, bueno, pero ¿qué no los que hacen algo y sirven en la iglesia debieran de ser nuestros ejemplos máximos? Y miren que esto es tremendo, porque la Escritura dice que sí. Pablo dice que los que ministramos y los que cuidamos de otros debemos de proseguir hacia la meta, porque nosotros somos un ejemplo para ellos. Sí, hermanos, no se trata de llevar a alguien a los pies de Cristo y ya. No se trata de venir y darle un discipulado, mira, tienes que leer tu Biblia, tienes que. Dice Jesús, nuestro ejemplo, que cuando nosotros llegamos al punto de hacer esto es porque hemos crecido, hemos aprendido a vencer al maligno, somos unos jóvenes espirituales. Pero Jesús dice, el que enseñe estos mandamientos y los haga, será llamado grande en el reino de los cielos. Pero el que solo los enseñe, y ya no explico lo más, ya cada uno de ustedes en su vida experimentarán qué han hecho con esto. Si solo lo enseñas y no lo estamos viviendo, muy pequeños seremos en el reino de los cielos. Hermano, ¿no le anima esto? A lo que hablábamos de que este propiciatorio, el asiento de misericordia, para llegar hasta allí se requiere calificar. Sí, a mí me encantaría, honestamente, amados, yo soy real, como dice el pastor, no es un afán ni un amor por el dinero, pero sí me gusta comer bien y sí quiero, y me gusta trabajar y tener lo necesario. Y mientras mejor el Señor nos ha bendecido como fieles siervos de Dios, mejores han sido nuestros ingresos, mejor pudiéramos estar en recursos para vivir en las lomas. No nos quejamos de vivir aquí, para nada. ¿Por qué? Porque no importa el lugar en donde Dios nos ha plantado para servirle. Si ha sido en medio de esta clase media, media baja y luego más abajo, ¿verdad? No importa, porque nos gozamos en el Señor de tomar a cada una de estas almas y llevarlos a que su vida sea transformada a la misma realeza que van a alcanzar nuestros hermanos que viven en Satélite, Polanco, en las lomas. Podemos llegar al mismo nivel. Pero creo que dejé inconcluso al decir, ¿por qué estos hermanos que sirven y tienen estos conflictos y de repente hay ahí, como le dice Pablo a los Gálatas, oh Gálatas, insensatos, carnales, ahí están en pleitos, en disensiones, ¿por qué le hace ojos? ¿Por qué este hermano no hizo lo que el otro quería? Ya le está echando pleito, ojos o lo que sea. Hermanos, porque si alguien ha dejado la niñez espiritual y ha llegado a un nivel, quiero decir que cuando brincamos de la niñez a la juventud espiritual, hay un proceso que caminar. Esa juventud tiene que madurar, ¿no? ¿No sucede así en lo físico? Entre los 12 para adelante hasta cerca de los 20, estamos cruzando la adolescencia para llegar a ser jóvenes. ¿Pero a los 20 ya somos unos jóvenes maduros? Claro que no. Se requiere salir a la prepa, llegar a la universidad, terminar la universidad y creo que ya bien preparaditos, ahí sí, ya nosotros llegamos a un nivel de madurez en nuestra juventud. Pero, ¿qué dijimos cuando vimos la vida de David acerca del joven espiritual? Dice que él conoce la palabra, ha vencido al maligno. Pero recuerdo muy bien, amados, esto fue muy gráfico porque obviamente lo vi en mi vida. Cuando miramos a un joven en lo natural, ¿cómo somos como jóvenes? ¿No somos impulsivos? Sí, hermano, hagamos, pongamos, digamos, y somos erráticos a veces. Y ya nuestra vida empieza a tener, si me regreso a lo espiritual, estas mismas experiencias de lo natural. Empezamos a dominar más la palabra. Hermano, apúrese, échale ganas. Miren, iglesia, no se mueven. Y empezamos a comparar, empezamos a tener toda esta serie de conflictos propias de la juventud. Sí, un joven
¿sí?, que llega a la etapa de empezar a madurar y ser un joven espiritual, todavía tiene todo un trayecto que cruzar para que esa etapa llegue a la madurez de su vida espiritual. Miren a Pablo. Era un perfecto joven espiritual cuando se enfrentan a su primer gran conflicto con Bernabé. ¿Y cómo reacciona Pablo? Como todo un joven espiritual. No. Juan Marcos nos abandonó, no nos puede seguir en los viajes. Bueno, creo que a veces en los cursos nos dicen, bueno, pero es que a veces las aves del mismo plumaje están juntas, ¿verdad? Y así como era Pablo, así era Bernabé. Dos jóvenes espirituales que por asuntos de todavía no haber tenido desarrollada esta otra etapa del asiento de misericordia, de la bondad del corazón, estaba más desarrollada el área del juicio, de la justicia y de estas cosas que terminaron separados. Amados, a veces es bueno que nosotros aprendamos a ver maduramente estas cosas, no para juzgar. Yo hoy, como dice el pastor, me tapo la boca y no decir, miren a Pablo, cómo se equivocó, y a Bernabé, y lo que hizo, y perdió eso. Porque cuando llegue al cielo, ay hermano, ¿cómo predicabas de mí? Gracias por las calificaciones que tú me dabas. No, amados, solamente quiero que esto sea útil para nuestra vida, porque si nosotros hacemos que nuestra arca del testimonio, que más adelante vamos a ver los tres elementos que estaban contenidos dentro de ella. Hermanos, si no hacemos uso de cada uno de ellos, nos vamos a ver en grandes conflictos para poder madurar. Creo que David nos va a mostrar que él hizo uso de estos tres elementos desde su niñez. Y sobre esa arca que contenía estos tres elementos estaba puesta el asiento de oro labrado de una sola pieza. Y cuando el carácter de la misericordia de Dios cubre nuestras vidas, es precioso, hermanos. Hoy entiendo por qué no todos los pastores han llegado a esto, no todos los que servimos, no todos los líderes en el mundo han pagado un precio, pero los que lo han pagado, hermanos, no necesitamos que nos digan nada. Como recuerdo yo solo saludar a Pastor Bailey y parecía que todas mis dudas y todo se aclaraba. Un corazón con la presencia manifiesta de Dios en sus vidas. Solo estar con Pastor Wallace, Pastor Karam, nuestro hermano Holmes y varios hermanos que nos visitan, en cada uno de ellos que han alcanzado esta realeza del oro en su vida y se está labrando como con los querubines en una sola pieza su corazón. Y cuando uno comparte con ellos es tan deleitoso ver que sus ojos, sus palabras y su corazón no están como un joven espiritual. No, amados. Es evidente, es un reposo, es tan hermoso. Y por eso creo que fue importante, hermanos, detenerme bastante para finalizar este punto número 2. Porque si nosotros no entendemos bien que este proceso de ser redimidos por la sangre de Cristo hasta poder llegar a la presencia manifiesta de Dios es un asunto de relación. Día a día, como decía David, todo el día y todos los días y a cada momento yo busco estar en contacto contigo. Cuando mencionamos que David preguntaba y decía, Señor, ¿salgo a pelearnos algo? Sí, voy a ganar. No sé si vas a ganar y vas a ir conmigo. No, entonces no voy. ¿Qué dependencia tal se desarrolla en nuestras vidas que estoy convencido que dejamos de ser jóvenes espirituales cuando hemos aprendido un nivel de dependencia? Y es ahí donde empieza nuestra etapa de padres espirituales. Madurar ya con rasgos del carácter de la misericordia
y de cada una de las características de Dios. Él es misericordioso, bondadoso, piadoso, bueno. Él es un juez justo. Él castiga. Y entonces la vida va a poder encontrar un balance perfecto, amados. Así que creo que aquí, ¿verdad? Sí podemos concluir este punto número 2 para entrar en nuestro punto número 3. Podemos concluir que precisamente en el arca estaría la presencia manifiesta de Dios y fue colocada en el lugar santísimo. Solo cuando lleguemos en nuestra vida, y hermanos, yo quiero decirles que en todas nuestras etapas espirituales, niños, jóvenes o padres espirituales, podemos entrar a la presencia manifiesta de Dios, porque por eso Pablo dijo que está abierto el velo. Pero es muy diferente que podamos entrar a la presencia manifiesta de Dios y otra diferente que podamos permanecer allí. Y ya dijimos que se necesita ser la persona calificada y que esto realmente puede encerrar la enseñanza completa de que si nosotros miramos nuestra vida de salvación para llegar al cielo, y amados, como yo le he dicho en otras ocasiones, me siento tan lejos, pero yo no quito de mi corazón el deseo de que cuando yo llegue al cielo, por lo menos alcanzara yo llegar a estar de portero o estar allí en la ciudad del Señor, cerca de su presencia. Tengo que admitir que conforme más conozco de su misericordia, solo sé que solo su misericordia lo puede lograr. Así que pasemos al punto número 3. El punto número 3 nos dice: no en todo tiempo se entraría detrás del velo para no morir. Veamos rápidamente. Aquí quiero que corramos, hermanos, con nuestro conocimiento de la Escritura. Quienes tienen poco en Cristo, bueno, ustedes corran de Éxodo a Deuteronomio y ahí cuando terminen esta parte van a ver todo lo que implicaba este aspecto de entrar para no morir. Pero quiero tratar de ver cómo esto va a aplicar a nuestras vidas. Y si ahí podemos concluir, va a ser un gozo el día de hoy. No en todo tiempo se podía entrar. Si vemos el antiguo pacto, dice en Levítico 16:2, y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. ¿Por qué, hermanos? Fíjense qué interesante. Esta parte final va a ser muy interesante. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Para quienes hemos leído esta parte, recordaremos que fue establecida la tienda de Moisés o el santuario y cuando ya todo estuvo listo y se hicieron los preparativos, dice que una densa nube cubrió el propiciatorio y de ahí Dios hablaba y el pueblo escuchaba. Sin embargo, fíjense lo interesante. Dios, dijimos en el mensaje pasado que le dijo a Moisés: desde allí te hablaré. ¿Cómo Moisés podía entrar frecuentemente sin problemas? Sin embargo, en cuanto a los oficios, los ritos y las responsabilidades que tanto el pueblo en el atrio, los levitas en el lugar santo y como el sumo sacerdote y sus hijos Aarón tendrían, esta era una parte importante. ¿Por qué le dice no entrarás en todo tiempo? Porque no fue a Aarón a quien se le daba el mensaje para el pueblo, fue a Moisés. Y fíjense qué interesante. Si yo soy diligente en leer todo el Antiguo Testamento, yo solo miro a dos hombres entrando allí, detrás del velo, cara a cara con Dios, oyendo su voz: Moisés y David. Dice que
todo el Éxodo, Levítico y Deuteronomio nos muestra que precisamente el sumo sacerdote entraría una sola vez al año y precisamente era quiero leer el título en la Escritura, ¿verdad? Nos dice que entraría, ok, es Éxodo capítulo 25, 16, que estaba en el 26. Dice que el sumo sacerdote se presentaba una vez al año, en el año al final en la remisión, él entraba con la sangre para purificar al pueblo, ¿verdad? Y cumplía con todo las instrucciones que se lo daba, pero si su vida no era hallada digna, por eso, amados, hemos dicho, el que califica. El mismo sumo sacerdote creo que tenía en su vida una gran responsabilidad. Yo no dejo de apreciar, hermanos, no importa si un pastor es muy maduro o no, pero ellos llevan en su corazón la carga. Los que aman al Señor, los que son pastores, no los asalariados, sino los que son pastores puestos por el Señor y que tienen un corazón para Él. Ellos aman y temen a Dios porque dicen, y yo tengo que ser un ejemplo para mi congregación. Yo tengo que buscar pan vivo de Dios. Yo tengo que cumplir con la responsabilidad, ¿verdad? Y si en esta parte que estamos viendo del antiguo pacto el sumo sacerdote no calificaba, definitivamente él tenía que experimentar las consecuencias. ¿No era hallado digno? Moría. Por eso le dice, dile a Aarón que no entre en todo tiempo. Él solo tiene permiso de entrar una sola vez al año. Y de allí, ¿verdad? Si él cumplió con su vida y con lo que tenía que presentar, salía nuevamente para presentarse el siguiente año. Pero otro aspecto importante que quiero mencionar. Le dice que entraría delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Cómo es que yo encuentro algunos recursos para mostrar cómo esto traslada un tanto a nuestro pacto renovado? Hermanos, creo que definitivamente en la vida cristiana a muchos nos cuesta trabajo avanzar en el Señor porque no entendemos qué está pasando. Yo en especial, en lo particular, nací en Cristo en una iglesia donde todo era, la Biblia debe decir, y si el verso dice, y si no dice, no es así. Y era tan teórica la cosa, que darle libertad a que el Espíritu nos ministrara por sus poderes, sus funciones y todas las cosas que se tienen que aprender por experiencia personal. Esta es una de las esencias de la vida cristiana, hermanos. Si nosotros, por nuestra experiencia personal, no estamos cruzando por todo esto que venimos compartiendo, entonces quedamos sin entendimiento. No comprendemos qué está pasando. Y en especial el final de este verso nos dice, yo apareceré en la nube sobre él propiciatorio. Hermanos, creo que esto, tomando un aspecto solamente, esto ha sucedido mucho en los grandes avivamientos. Y mire, conforme uno lee o se entera por hermanos que estuvieron cerca de esos grandes, les llamamos hoy grandes hombres de Dios, ¿verdad? Que hicieron los grandes avivamientos. Son gente que era tan común, que eran tan sencillos, que habían avanzado en su vida espiritual de tal manera que ellos podían doblar sus rodillas y gemir con los gemidos del Espíritu. Señor, trae un avivamiento. Mira. Y empezó el avivamiento. De tal manera que los que hemos leído a nuestro hermano Charles Finney, vemos que solo su presencia en una fábrica y la gente
lloraba y caía redimida. Se cerraban los cines, se cerraban los lugares de ocio y todo mundo llenaba las congregaciones. Y en lo personal, amados, quisiera compartir que en 1986 el Señor, tuvimos un tiempo en donde había gran necesidad y aquí en este lugar orando, ¿verdad? Como ya lo he mencionado, bueno, pues al principio iniciamos conociendo de la palabra con nuestros hermanos que piensan que todos los dones, ciertos dones quedaron para la iglesia en el pasado y no funcionan ahora. Hoy tengo que decirle, Señor, gracias porque entiendo que no es así. Pero estábamos aquí reuniendo, orando y de repente la gente caía, de repente hablaban en lenguas, de repente alguien hablaba en lenguas, el otro traducía, de repente alguien profetizaba y decía cosas que más adelante se cumplieron. Y cuando eso empezó a suceder, por lo menos fue en el promedio de 1 a 3 meses, fuerte, hermanos, la nube de la presencia manifiesta de Dios, como yo creo que debió de haber sucedido en esos avivamientos desde la era de los reformadores hasta nuestros días, es exactamente cuando el gran clamor de gente con un corazón para Dios llega al cielo y la presencia manifiesta de Dios desciende. Pero estamos viendo que nuestro verso dice, no todo en tiempo enterrarás para que no muera. Creo que es complicado que pueda hacer yo la réplica tan exacta, hermanos, pero por favor, solamente quiero recordarles que en la Biblia muerte significa separación. Ajá. Y yo noté, hermanos, cómo se hacía una gran separación entre aquellos que venían aquí y llamaban al Señor con todo su corazón y aquellos que solo venían de vez en cuando o que solo se sentaban y no se veía en sus vidas ningún avance, ninguna cosa. Porque, hermanos, era asombroso. Uno veía a gente aquí, pues en ese entonces habríamos sido un promedio de 300 a 400 gentes. Pues ya entre más de 100, 200 ya nos empezamos a perder si no nos frecuentamos con alguien, ¿verdad? Pero uno veía a cierta gente y decía, no, mira lo que serio, qué responsable, buen trabajador, no faltan las reuniones. Y entraba a la iglesia en esa temporada, hermanos, de avivamiento, o yo le llamaría también como cuando descendía la presencia manifiesta de Dios sobre el arca. ¿Y saben qué pasaba con toda esta gente? Empezaban o a echar espuma por la boca o a desmayarse o a tener manifestaciones que uno decía, bueno, ¿y qué le pasa? Pues no se ve que espiritualmente sea alguien que se acerque y pregunte y quiera caminar con el Señor, pero no falta. Esto creo que tiene un símil, ¿verdad?, en nuestro pacto renovado. No todo el tiempo, ¿verdad?, se entraría detrás del velo, pero también quiero tratar de concluir este aspecto, amados, con la siguiente explicación. Si recordamos en todo el Antiguo Testamento, no todo el tiempo la nube de la gloria manifiesta de Dios estaba sobre el arca. De hecho, después de que pasan y cruzan el desierto, llegamos a la etapa tan difícil porque ya Israel había sido llevada cautiva por los asirios, ¿verdad? Y estaba este conflicto para ser llevados con los babilonios cuando encontramos el libro de Ezequiel. Y Ezequiel, hermanos, es tan contundente en mostrarnos que cuando el pueblo de Dios se aparta de su corazón del Señor, dice ahí en Ezequiel que la nube subió sobre el santuario y estuvo un tiempo. Después dice Ezequiel que la nube subió al monte y ahí se mantuvo un tiempo. Y después dice que la gloria de Dios abandonó a Israel y terminaron siendo llevados cautivos a Babilonia y después el arca terminó en la cueva de Jeremías. Y aunque en los días de Jesús
¿verdad? Estuvo reconstruido el templo de Salomón por la réplica que hizo Herodes. No había arca y no había presencia manifiesta. Pero lo que quiero resaltar, hermanos, es que no todo el tiempo la nube de la presencia manifiesta de Dios venía sobre el arca. Creo que solamente David y Moisés tuvieron este privilegio de estar allí adentro en la presencia manifiesta de Dios. Y esto toca mi corazón, me quebranta, hermanos, porque cuando miramos que ellos pudieron estar ahí, y Pablo nos dice que ahora nosotros podemos cruzar hasta el mismo lugar santísimo, entrar a la presencia de Dios, calificar y poder permanecer allí. Creo que este es el reto que tenemos como hijo de Dios. No todo tiempo podremos accesar allí, hermanos. Se requiere calificar, se requiere un precio para poder entrar a la presencia manifiesta de Dios. Y cuando estemos ahí, nunca vamos a ser igual. Padre, permite que toda esta palabra, Señor, espero que tú has hablado a cada corazón. Concédenos solamente humillar nuestros corazones, ver tu rostro, estar dispuestos a pagar el precio para calificar en avanzar y saber que un día, Señor, un día estaremos en el cielo y no seamos de los que lloremos tantas lágrimas por haber desperdiciado el tiempo en no haber calificado, para que llegando al cielo podamos entrar hasta tu presencia manifiesta, porque de otra manera, Señor, tu gloria nos desharía. Bendice tu palabra y danos gracias, Señor, para seguir adelante conociendo del arca y de tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.